Sean muy bienvenidos al curso de Programación 1, Fundamentos de Programación. Para la Universidad Cefotec es un privilegio estar compartiendo con ustedes y vamos a iniciar con nuestra capacitación. Bien, en nuestro curso virtual vamos a aprender, tal y como lo vimos en la consigna, qué es el pensamiento computacional, cómo abordar problemas, cuáles son los lenguajes de programación y sus partes, y haremos una introducción a la creación de algoritmos. Antes de iniciar, vamos a ver el siguiente video de ¿qué es pensamiento computacional? ¿Qué es el pensamiento computacional? Cuando nosotros queremos responder al planteamiento de una pregunta o tenemos algún problema que queremos resolver, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Es muy importante saber que a veces las ideas para llegar a la solución de ese problema son tan variadas como la cantidad de preguntas que podemos hacernos en un día. Pero si nos damos cuenta, podemos buscar una metodología para poder resolver problemas, para encontrar soluciones de una manera metodológica. En el momento en que nosotros nos preguntamos, ¿cómo podemos resolver este problema? Este problema que se me está planteando en este momento. A veces no distinguimos la cantidad de posibilidades que tenemos e inclusive hay personas que a partir de determinado problema no saben ni por dónde empezar. Y si lo vemos con nuestra cotidianidad, nos damos cuenta que así es. ¿Cómo escoger una carrera para poder estudiar? Primero veo el mercado, primero veo las instituciones, primero veo lo económico. ¿Qué es lo que veo primero? Cuando nosotros nos hacemos estas preguntas, sabemos que hay muchas posibilidades para empezar a solucionar un problema. Es en este momento donde el pensamiento computacional nos puede ayudar. Este se conforma de varios conceptos que juntos nos pueden ayudar a poder resolver de una manera sistemática el planteamiento, proceso y solución de un problema. Es importante tener en cuenta varios conceptos. El principal es el que nosotros tenemos en la parte superior, procesamiento de datos. Luego hay otros conceptos tales como programación, abstracción de modelos, máquinas y programas, modularización, reutilización y evaluación de los procesos.
Cada uno de estos conceptos los podemos ver en el PDF que se adjunta a esta unidad. Pero vamos a continuar viendo cómo todos estos conceptos juntos nos pueden ayudar a resolver un problema. Cuando nosotros nos preguntamos, oiga, ¿cómo podemos crear una hamburguesa? Que era la consigna del video anterior. Nosotros podemos empezar preguntándonos desde los ingredientes, desde si primero hay que comprarlos. Hay muchas posibilidades para poder llegar y pensar cómo empezar a resolver el problema de hacernos una hamburguesa. En este punto es muy importante llegar y ver cómo otras personas piensan que puede resolverse este problema. Y viendo el punto de vista de otras personas, nos vamos a dar cuenta de que verdaderamente hay muchas posibilidades de poder abarcar o afrontar un problema determinado. En ese momento, nosotros podríamos llegar y decir, si el pensamiento computacional me puede ayudar a poder organizar la respuesta al planteamiento de mis problemas, ¿cómo hago para poder desarrollar tal cosa? El primer problema que podemos llegar y cuestionarnos es, ¿cómo hago para hablarle al computador para que el computador pueda entender lo que yo le estoy diciendo y que pueda ser un apoyo en la solución sistemática de un problema? Y no solo es el computador, no solo es cómo le hablamos al computador, sino es cómo planteamos el problema mediante el pensamiento computacional y saber que el computador será un apoyo para poder demostrar si nuestro planteamiento fue el correcto. Hablarle a la máquina sería sencillo si sabemos cómo hablarle a ella. Pero, ¿qué tipo de problemas puede resolver el computador? Es más, ¿qué tipo de problemas podemos resolver nosotros con pensamiento computacional? ¿Cualquier problema? No. De hecho, los problemas que resolvemos son problemas finitos. Eso quiere decir que tienen un inicio y un final. Como por ejemplo, crear una hamburguesa. Yo sé que empiezo a hacerla y yo sé cuándo terminé de hacerla. Pero también existen problemas infinitos que con el pensamiento computacional no podemos resolver. Por ejemplo, ¿cómo hacemos nosotros para poder lograr la paz en el mundo? Algunos dirán, oye, es cierto, no sé ni siquiera por dónde empezar. Cuando planteamos problemas finitos e infinitos, es importante poder demostrar cómo podríamos nosotros, paso a paso, caminar por el camino del pensamiento computacional. Veamos un ejemplo. Una de las posibilidades que existe para poder resolver problemas es llegar y preguntarnos cómo es que yo puedo llegar y convertir un número de sistema decimal a sistema binario. De buenas a primeras podríamos decir, oiga, ¿y qué es el sistema binario? O algunos perfectamente podrían decir, ¿qué es el sistema decimal? Aunque para muchos es obvio, una premisa es que nunca estamos obligados a saber todo el contexto, pero lo que sí debemos hacer es poder investigar acerca de los conceptos que se necesitan para resolver un problema. Veamos un caso. Por ejemplo, si nosotros tomamos el sistema decimal, nosotros podemos saber que el número 246 en nuestro sistema decimal, el sistema que estamos acostumbrados a poder trabajar en nuestra cotidianidad, se puede descomponer de la siguiente manera. Si lo vemos de derecha a izquierda, podríamos decir que el 246 se conforma de
multiplicar 6 por 10 a la 0 más 4 por 10 a la 1 más 2 por 10 a la 2. Sabiendo que 10 a la 0 es 1, que 10 a la 1 es 10 y que 10 a la 2 es 100, aplicando la multiplicación, tenemos resuelto que el 246 se descompone de esa manera. ¿Y para qué nos sirve saber esto? Porque lo que nosotros vamos a hacer como parte del pensamiento computacional es hablar con la máquina para que ella compruebe si mi forma de pensar para lograr resolver el problema es correcta o no. Entonces tengo que hablar el idioma de la máquina, aprender a traducir. Si nosotros sabemos traducir, pues será más sencillo poder hablarle a la máquina. Este sistema decimal, si yo lo puedo descomponer así y me doy cuenta de que en cada una de las sumas siempre utilizamos la base, la pregunta es, si yo cambio la base, ¿podré conocer cuál es cualquier número en otra base? Veamos, por ejemplo, el sistema binario. En el sistema binario, nosotros podemos llegar y decir, muy bien, aquí tengo un 101. No, 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 no. Esto no está en sistema decimal. En el sistema binario, 101 realmente es un 5. Ah, eso no puede ser. Claro, y 1101 no es 1101. No, no, no. 1101 realmente es el número 13. ¿Cómo puede ser esto posible? Vamos a analizarlo. Si hacemos lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, vamos a sustituir la base 10 por la base 2, sabiendo que 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2 y 2 a la 2 es 4. Entonces nosotros podemos llegar y al multiplicar cada uno de los valores por las respectivas potencias, nos damos cuenta de que aquí tenemos 1 más 0 más 4. 4 más 0 más 1 es 5. Le invito a que le ponga pausa a este video durante un momento para ver si podemos analizar que verdaderamente el 1101 es 13. Póngale un momento pausa y ya continúa con el video. ¿Lo logró? ¿Sí pudo ver que verdaderamente 1101 es 13? Genial. Muy bien. Continuamos. Con todo esto, podemos resolver problemas apoyados en una metodología que nos ayude a aproximarnos a una solución acertada. Sí, y esa metodología es el pensamiento computacional. Vamos a adentrarnos en esa metodología una vez que hemos visto que es posible llegar y descubrir una solución a partir de cualquier problema. Esa solución se puede encontrar de una manera acertada con el apoyo del pensamiento computacional, teniendo en cuenta de que para ello una de las posibilidades es que sea el mismo computador el que me ayude a darme cuenta si mi planteamiento fue correcto. Y para eso debemos hablarle a la máquina. Siempre podemos hablar en varios contextos, así como lo hicimos en el sistema decimal y en el sistema binario. Una vez visto el video de pensamiento computacional, vamos a conocer algunos conceptos que son importantes
de tener en cuenta antes de iniciar nuestra aventura en el mundo de la programación. Lo primero que debemos tener en cuenta es, ¿qué es el software? ¿Qué son los programas del computador? Bueno, un programa es un conjunto de instrucciones escritas en un lenguaje especial, en un idioma especial. Idioma que va a entender el computador. Eso quiere decir que lo que nosotros vamos a aprender es un nuevo idioma. Es interesante porque nuestro curso de Fundamentos de Programación no tiene como principal objetivo el hecho de poder desarrollar nuestras habilidades en forma completa dentro de un lenguaje de programación, sino que lo que nosotros vamos a aprender es a pensar cómo es que la máquina entiende nuestras instrucciones y cómo, a partir de una metodología llamada pensamiento computacional, nosotros podemos llegar y hablarle a ella. Para poderle hablar, debemos crear entonces un programa. Por ejemplo, los procesadores de palabras, las hojas electrónicas, los juegos, todo eso son programas. Y también hay programas que tienen un objetivo muy particular, como por ejemplo, un programa que sume dos números. Algo así tan simple, sí, porque ese es perfectamente un problema a resolver. Un programa que calcule el mayor de tres números, uno que calcule el promedio de n números, etc. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que, y esto lo vamos a retomar más adelante, que todo programa va a realizar un proceso. Y para realizar ese proceso, debemos darle datos o información de entrada. Y a partir de estos datos y con el proceso que realizamos, tendremos la salida que queremos. Por ejemplo, cuando hablamos de un programa que sume dos números, los datos de entrada serían los dos números. ¿Cuáles? Pensemos en forma genérica para que nuestro pensamiento pueda resolver el problema para cualquiera de los números. Eso sí, es importante tener datos de prueba. Por ejemplo, si mis números son 2 y 3, que podríamos nosotros decir que son A y B, pues el programa agarrará cada uno de sus números, A más B, y como salida le dará el resultado. ¿Qué otro concepto es importante al hablar de fundamentos de programación? El sistema operativo. ¿Por qué? Porque el sistema operativo va a ser el programa base del computador, un programa supervisor que controla todas las operaciones de la computadora. Tenemos el ambiente Windows, el ambiente Linux, el ambiente Mac, y vamos a ver acá que es a partir del sistema operativo que tenemos la posibilidad de instalar en él programas o aplicaciones que nos puedan ayudar a resolver nuestros problemas. Cuando hablamos de lenguajes de programación, podemos decir que un lenguaje de programación es un idioma, una notación especial que se utiliza para poder escribir programas. Hay muchos tipos de lenguajes de programación. Entre ellos podemos rescatar a Fortran, a C, a C++, a BASIC, a COBOL, a Pascal, a Java, a Python, a todos los lenguajes de .NET, C#, entre ellos. Y con todos ellos nosotros vamos a poder conversar, hablar, dialogar, para darle instrucciones que la máquina pueda utilizar. ¿Cómo se ve un lenguaje de programación? Se ve más o menos como lo que tenemos en este cuadro celeste. De buenas a primeras puede asustar, pero vamos a ver que no es tan difícil. Vamos a ver que este es el código de un programa que identifica el mayor de dos números. E iniciamos pensando en qué necesitamos para identificar
el mayor de dos números. ¿Recuerdan cuando hablamos de la entrada y la salida de datos? Cuando nosotros hacemos esto, vamos a tener a A y a B como nuestros datos de entrada y a M como el dato de salida. A y B son cualquiera de los números que podamos nosotros pensar, números diferentes, y M será el mayor, nuestro dato de salida. Dos datos de entrada, un dato de salida. Todo problema, tal y como lo analizamos anteriormente, debe ser finito para que pueda ser resuelto. Por lo tanto, tenemos el inicio y el fin del proyecto. Inicio, begin, and final. Dice por acá que vamos a solicitarle al usuario, vamos a leer qué es lo que el usuario nos va a dar. El primer número y el segundo número. Supongamos, como lo habíamos mencionado, que son 2 y 3. A tiene valor de 2, B tiene valor de 3. Si A es mayor que B, 2 es mayor que 3. No. Entonces veamos lo que sucede. 2 es mayor que 3. Si eso fuera cierto, hago esto. Pero como no es cierto, else, si no, hago esto otro. Y dice que M, es decir, el mayor, va a tomar el segundo valor que yo había leído, es decir, 3. Y al final voy a escribir, voy a mostrarle al usuario el valor de M. M vale 3. Pongamos el ejemplo contrario. Digamos que los números que leemos son 40 y 20. A es 40, B es 20. Si A, que es 40, es mayor que 20, 40 es mayor que 20. Sí. Entonces mayor va a ser igual a 40. Si no, bueno, esta opción ya no la vemos. Y vamos a darnos cuenta de que cuando escribimos, escribiríamos o mostraríamos el valor de 40. Las máquinas no entienden español. Y aunque el ejemplo anterior estaba en inglés, las máquinas tampoco entienden inglés. Las máquinas entienden algo que se llama lenguaje de máquina. Por eso, como dice acá, la computadora no entiende los lenguajes de programación de alto nivel con los que podamos poner código como el que vimos anteriormente, sino bajo nivel, que también se llama lenguaje de máquina. Lenguaje que también podríamos programar, pero al iniciar nuestra aventura de la programación, es más sencillo poder escribir de esta manera: if A es mayor que B, entonces M es igual a A, else, si no, M es igual a B, que poner cosas como estas que tenemos en el cuadro que es azul. Una vez que nosotros hemos escrito nuestro código simple para poder traducir nuestro código, que está en un inglés entendible, a lo que ya habíamos llamado lenguaje de máquina, vamos a utilizar algo que se llama compilador. El compilador es un programa que traduce un programa escrito en un lenguaje de alto nivel al lenguaje de bajo nivel que la computadora puede entender y ejecutar. Pero tal y como lo habíamos mencionado, la máquina lo que entiende son voltajes, unos y ceros, encendido o apagado. ¿Cómo podemos traducir nosotros esto a voltaje del computador? El intérprete es un programa que va traduciendo y ejecutando una a una las instrucciones de un programa, en lugar de traducir todo el programa de una vez. Cada reglón, cada línea que nosotros podamos crear es compilada y el resultado, que es lenguaje de máquina, es interpretado para podérselo dar al computador convertido en unos y ceros, es decir, en voltajes.
Java es un lenguaje de programación que nos permite automatizar información. Es una forma para poder escribir código que luego será compilado y luego será interpretado para que el computador pueda resolver lo que estamos solicitando. Java fue pensado originalmente para poder trabajar en la web y también como código para algunos equipos muy particulares. Pero hoy es uno de los lenguajes más fuertes y robustos que se pueden utilizar para crear programas. En resumen, un programa necesita para poder funcionar información de entrada que llamamos datos. Él va a procesarlo y va a generar un resultado o salida. Para que esto funcione, necesitamos de un programa. Este programa lo podemos escribir en un lenguaje de programación, como por ejemplo Java. Pero ese código que estamos escribiendo no lo entiende el computador y debe pasar por un proceso. Primero, debemos compilarlo para poder crear lo que se llama el lenguaje de máquina. Una vez que este lenguaje de máquina está listo, debemos interpretarlo para convertirlo en unos y ceros que serán llevados al computador. Y con esto, el computador ejecuta lo que nosotros queremos que él haga. Estos son algunos libros que usted puede consultar y que se encuentran en la biblioteca de la Universidad Senfotec. Le invitamos a que pueda acercarse y que pueda buscarlos. Vamos al foro de esta unidad y vamos a discutir el tema. Una vez que lo hemos discutido, revise nuevamente la unidad y cuando se sienta bien con cada uno de los conceptos aquí tratados, nos vemos en la próxima unidad. Seguimos. Esto apenas comienza.